Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con bueno, les damos un cordial saludo matrimonial. Yo creo que ha sido de mucha ayuda realmente. Yo creo que hemos refrescado conocimientos, yo creo que hemos aprendido demasiado en lo que llevamos en este poquito de maratón matrimonial, pero bueno, seguimos en este proceso. Ahora pues el turno va para Jorge y Giselle Rodríguez, que vienen con el tema matrimonio, diseño divino. Así es que bueno, este diseño divino, sí, yo creo que lo hemos tergiversado. Lo hemos tergiversado, pero yo creo que, bueno, la pregunta sería, para iniciar el tema, Jorge y Giselle, ¿por qué piensan que nosotros hemos tergiversado ese diseño de matrimonio, perdón, ese matrimonio como un diseño divino? ¿Por qué le hemos dado como otra secuencia, la hemos llevado a otro punto? Adelante, bienvenidos. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos a las personas que se están uniendo desde ya y que nos han acompañado durante toda esta maratón matrimonial. Es muy sencilla y justamente lo que queremos abordar durante este tiempo, y es porque desconocemos qué es el matrimonio y cuál es su propósito. Entonces, cuando no sabemos qué son las cosas, cuál es su propósito, la podemos utilizar de una manera equivocada o podemos darle un enfoque equivocado. Entonces, qué importante es conocer acerca del matrimonio como diseño divino. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento de Dios. Entonces, el desconocer los principios de Dios en cuanto a su palabra en muchas áreas es lo que a veces causa esa distorsión y que en el tiempo ese diseño sea dañado y mal interpretado. Entonces, de eso vamos a estar hablando un poquito. Entonces vamos a compartir unas diapositivas para tener un poco más de claridad sobre esto. Muy bien, matrimonio, diseño divino. Entonces, la palabra en Génesis 1:27 nos enseña que Dios creó al hombre y lo creó a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, está creando individuos, personas que tienen una identidad, que tienen un diseño propio, que tienen un propósito único, y hace que el hombre y la mujer sean iguales en valor, pero también diferentes en diseño y en función. Sí, y cada uno de ellos tiene a pesar de ese valor tan importante que tienen en Dios, tienen cualidades, tienen funciones muy diferentes, pero que en cada una de ellas se ve reflejado Dios. El hombre tiene cualidades específicas que reflejan el carácter de Dios, ¿ya? De su divinidad, de cómo es él. Y la mujer también, ¿no? Tienen cualidades específicas que reflejan el carácter de Dios. Entonces, dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿no? Creó al hombre varón y hembra, entonces reflejando ese carácter. Entonces, así como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno, ¿ya? Son un solo Dios, pero en tres personas que manifiestan cualidades específicas y funciones específicas. Entonces, son de igual valor, ¿no? Pero con funciones diferentes. Así nos creó, por eso a imagen y semejanza, ¿no? Al hombre, varón y hembra. Y los términos que se utilizan cuando se refiere al individuo son justamente esos, ¿no? Son hombre, mujer, varón y hembra los creó. Entonces se hace una distinción que no son iguales, digamos, el feminismo intenta que las mujeres seamos iguales a los hombres, pero no somos iguales, hay una diferenciación, pero también hay diferenciación en cuanto a roles y en cuanto a función. Entonces, hay cosas que el hombre, varón, masculino,
va a poder hacer y la mujer no, y viceversa. Es decir, un hombre, por más que quiera, no va a tener dentro de su diseño útero, ovarios, y nunca va a poder quedar embarazado y nunca va a poder parir, ¿sí? O por ejemplo, amamantar. Es algo que en el diseño de la mujer le corresponde y es un diseño que pertenece o que ha sido establecido así por Dios. Entonces, cuando hablamos de individuos, hablamos de individuos solteros. Algunas personas piensan, bueno, como yo no me voy a casar, no me he casado y no me casaré, pues yo no puedo cumplir un propósito de Dios. Pero la Biblia dice que la soltería, ya sea porque lo escoges o porque estás en este momento como un estado civil de soltería, o sea que es un llamado, o ya sea que sea como un llamado, porque hay personas que tienen un llamado de Dios hacia la soltería y a servirle a Dios a través de la soltería, también tiene un propósito la soltería. Entonces la Biblia dice en 1 Corintios 7:32 este versículo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, ¿qué miramos con esto? ¿No? Que el hombre soltero con un llamado hacia el Señor para servirle de tiempo completo, o una mujer ya soltera llamada a servir al Señor, tiene cuidado totalmente de todo lo que el Señor le pide, ya de paso a paso en su vida, qué quiere Dios para su vida, en todas las esferas ella va a tener cuidado de servir al Señor, de agradar al Señor. Bueno, seguimos. Pero Dios se da cuenta que el hombre solo, que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿no? Y eso dice Génesis 2:18. Que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vemos allí que era bueno que estuviera solo. No, él necesitaba una ayuda idónea, ¿ya? Una mujer que fuera complementaria para él. Ese diseño, esa creación de Dios no estaba completa sin la mujer. Necesitaba la mujer también como conclusión de crear al hombre, porque dice varón y hembra. Entonces ella tenía este trabajo tan importante de ser una ayuda idónea, especial, adecuada para él. Él la necesitaba a ella, ya estaba incompleto sin la mujer. Y por eso es que dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola, no habla en plural, no dice a sus mujeres, pero también en el versículo anterior dice, le haré ayuda idónea, lo dice en singular, una ayuda idónea, una esposa adecuada para él. No varias, no muchos, ni muchos para ella, ni muchas para él, sino uno y uno. Entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el proceso en el cual nosotros reconocemos que Dios establece el matrimonio. Es decir, aunque un hombre, y eso es hasta el día de hoy, aunque un hombre viva en su casa desde que es un niño, luego pasa a la juventud, y luego ya es mayor de 20 años, es mayor de edad, y está viviendo en su casa con su papá y su mamá, porque ahí nació y creció, hay un proceso que debe ocurrir, y debe ocurrir ese desprendimiento, en el cual ese hombre deja a su padre y a su madre y toma la decisión de unirse a una mujer, y cuando se une a ella, no es que abandone y que nunca más quiere saber de sus papás, sino el hecho de salir de una cobertura para ir a formar un hogar con esa única mujer. Y dice la palabra, y serán una sola carne. Sí, y es muy importante que el hombre, tanto el hombre como la mujer, ¿ya? Antes de unirse en matrimonio, estén completos, estén capacitados, ¿no? Para dar ese paso, ¿no? Que es un proceso, como decía mi esposa, en el cual
se va creciendo y se va formando tanto la mujer, ya, con el diseño específico de Dios para su vida, y tanto el hombre, ¿no? Claro, y ahí juegan un rol muy importante los padres, ya, las mujeres dando esa formación, ese cuidado, ya, al hija, Las madres. sí, las madres, a la hija, al hijo, y el padre también en lo que tiene que ver con la educación y la formación de su hija y de su hijo, fortaleciendo su identidad y llevando todo el proceso entrenándolos, ¿ya? Para que den ese paso, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que necesita el hombre para estar preparado, como la mujer también, ¿no? Entonces, Entonces, hay varias cosas que podemos ver aquí y que definen el diseño de Dios para el matrimonio. Primero que todo, que es un hombre. No es un jovencito, no es un niño, es un hombre en edad adulta, que ya tiene la capacidad mental, física, psicológica, emocional para poder formar un matrimonio. Y por eso es que el hombre es el que deja, es decir, él es el que da el primer paso, él es el que decide dar el paso para formar un hogar. Pero es indispensable que haya una madurez y eso se cumple allí. Lo otro que vemos aquí muy claramente es que está hablando de un hombre y una mujer. Un hombre que deja a su padre y a su madre para unirse a una mujer. No habla de unirse a otro hombre, no habla de que la mujer se una a otra mujer o a tantas confusiones que vemos hoy en día. Tampoco habla de ella como una jovencita o como una niña, sino que también ella es una mujer. Es decir, en una plenitud de madurez para ese paso que van a dar del matrimonio. sí. Y bueno, esto necesitamos tenerlo bien fuerte, bien definido, ¿ya? En estos tiempos, ¿no? Donde vemos que la sociedad cada vez más está creando una cultura que está deformando el diseño de Dios, ¿no? O al menos el entendimiento del diseño del hombre y la mujer en los individuos a través de la televisión, de los medios de comunicación. O el del hablar cotidiano, Sí, ¿qué piensas tú? Y es como si fuera la opinión de cada quien, ¿no? sí, incluso ya a través de las instituciones educativas establecidas por el Estado, por el gobierno, también ya vienen, digamos, con un diseño allí afectando, si no están bien fundamentados, ¿no? En la palabra, en los principios de Dios. Entonces, es importante también tener en cuenta, ya que no se unen a varias mujeres, eh, a varios hombres, ¿no? El matrimonio es entre un hombre y una mujer, por eso dice Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿cierto? Entonces, Ni fornicación ni adulterio. exacto. Sí. Entonces, y ahí entra también la parte donde el hombre y la mujer no pueden pensar que el matrimonio es algo pasajero, que hoy decides, me divorcio, me separo y me uno a otra mujer. No, tiene sus consecuencias en la Biblia, ¿ya? Y tenemos que estar fundamentados en la palabra y en el orden de Dios. Entonces, dentro del diseño de Dios para el matrimonio, los términos cambian, que es lo que estamos viendo aquí. Ya no solo se llama él hombre y ella mujer, sino que él dentro del matrimonio es llamado marido o esposo y ella es llamada mujer o esposa. Entonces es importante los términos, porque los términos nos hablan de la condición en la que se encuentra dentro de ese diseño. Ahora, dentro de ese matrimonio, esos roles de los que veníamos hablando como individuos, trascienden un poco más, porque ahora el hombre viene a ser cabeza o jefe de ese hogar, de ese matrimonio. Y la mujer, una ayuda adecuada para él. En esta situación, decíamos nosotros que hay muchas personas, sobre todo mujeres, a quienes se nos ha hecho pensar a lo largo del tiempo por muchas fuentes, como las que mencionaba mi esposo, que eso de ser ayuda, ¿no? Pero ¿cómo que ayuda? Si yo también soy, si yo también sé hacer cosas, yo. Entonces, pero vemos desde Génesis 3,
cuando se altera por causa del pecado, se quiere como adulterar ese diseño de Dios. Pero justamente para eso llega Dios a nuestras vidas, para poder organizar las cosas y llevarnos a nosotros dentro del matrimonio a ese diseño original que Él estableció, porque así debe funcionar. Iniciaba Jorge preguntando, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué este desorden que hay como las cosas? Porque no hay un conocimiento acerca de qué es el matrimonio y cuál es su función, cómo funciona. Porque en todas las cosas que existen hay un orden. Entonces, si no utilizamos las cosas para lo que fueron diseñadas, con el propósito con el que fueron diseñados y no lo usamos en la forma correcta, causa destrucción. Sí. Seguimos. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué es matrimonio? Aquí llegamos a la pregunta como tal, conocer qué es el matrimonio. El diccionario Webster de 1828 dice que matrimonio es el acto de unir a un hombre y a una mujer para toda la vida. La unión legal de un hombre y una mujer para toda la vida. Como ven en este primer párrafo, este diccionario está como reforzando la idea de que un matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Sí. Y luego dice, es un contrato civil y religioso por el cual las partes se comprometen a vivir juntos en mutuo afecto y fidelidad hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, es muy importante ese compromiso, ese pacto, ¿ya? Que hacen ellos delante del Señor, delante de la sociedad, para estar unidos en fidelidad, ¿no? Entonces, entendemos allí que no es algo folclórico, algo que hoy lo tomo a mi manera, Ajá. o como el mundo me lo ofrece. No, yo recuerdo que de niño veía en la televisión y me gustaba ver noticias con mi papá y escuchaba, digamos, de famosos. Se casó con fulanita, se divorció, se casó y se divorció, 5, 7, 10 matrimonios. ¿Por qué? Porque no tienen los fundamentos correctos, ¿ya? De lo que realmente es el matrimonio. Y en este párrafo que acabamos de leer, dice que se comprometen a vivir juntos en mutuo afecto. Es decir, que no es que yo me caso con él porque es que yo lo amo a él, así él no haga nada y siempre está, como decía, despreciando, rechazando. No, ambos tienen un compromiso, por eso decía mi esposo, un pacto, es realmente un pacto entre las dos personas que tiene una relevancia legal, por eso se firma y se hace delante de otros testigos para que otros sepan que nosotros de mutuo acuerdo estamos acordando justamente estar juntos y dice hasta la muerte. Sí. Yo creo que es un contrato que no tiene vencimiento de términos, ¿ya? Como normalmente sucede, digamos, En otros contratos, en otros contratos. En este no. En este no se puede disolver. Lo único que puede disolverlo es la muerte, ¿ya? Y bueno, entonces dice, fue instituido por Dios mismo a los efectos de la prevención de la promiscuidad de los sexos, para la promoción de la felicidad doméstica y para asegurar el mantenimiento y la educación de los niños, ¿no? Es también para qué? Para protección, ¿no? De que no haya un desorden sexual, emocional, ¿no? Sino que tiene un orden y un diseño específico de Dios. Y también para la promoción de la felicidad doméstica, ¿no? Aquí vemos claramente propósito. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué el matrimonio? Podríamos decir, no, pero si todos estamos bien, no estemos cada quien por su lado. No, pero ¿por qué Dios establece el matrimonio? Y lo establece por esas tres causas. Para la prevención de la promiscuidad de los sexos, porque no es el deseo del corazón de Dios que nosotros, su creación y aquellos que somos sus hijos, vivamos en una promiscuidad sexual con una persona y con otra. No es el deseo del corazón de Dios.
también para promover la felicidad doméstica, es decir, para que haya una felicidad, para que haya seguridad dentro de un lugar, para que la gente no esté como abandonada, como sin rumbo, sin dirección, sino saben que pertenecen a y que son amados dentro del matrimonio. Y también porque asegura el mantenimiento y la educación de los hijos que vienen como consecuencia del matrimonio, como hemos escuchado en otros momentos de este día. Bueno, bien, seguimos. Entonces, aquí vemos un contraste entre lo que acabamos de leer, que está en la parte superior. Dice, en un sentido bíblico, el matrimonio es la unión entre Cristo y su iglesia por el pacto de gracia. Porque realmente ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es reflejar la unión entre Cristo y su iglesia. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando nosotros buscamos, y este es uno de los buscadores más conocidos, usted va y busca y usted escribe matrimonio. Y lo que va a salir es esto que aparece aquí. Dice, es la unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Sí, entonces habla unión de dos personas, ¿ya? Entonces no es clara. Aquí no dice es entre un hombre y una mujer, ¿ya? No, entre dos personas que pueden ser un hombre con otro hombre, se puede definir así, como está en la imagen. Un hombre con una niña, ¿ya? Una mujer con una mujer, bueno, etcétera. Entonces no hay una definición correcta, ¿ya? Ni adecuada conforme a la palabra en esta. Y aquí el riesgo, ¿por qué? Porque se deja a la libre interpretación de cada quien. Y entonces cada quien puede decir, a mí me parece que el matrimonio es esto, y a mí me parece que el matrimonio es esto otro. Por eso mirábamos el fundamento, iniciábamos mirando el fundamento de la Biblia y reconociendo a Dios como el diseñador del matrimonio, o sea, el autor del diseño divino del matrimonio. Y más que la opinión mía, porque la opinión tuya es qué dice Dios que es el matrimonio. Seguimos. Aquí también vemos que dice que es mediante determinados ritos o formalidades. Entonces muchas personas piensan que el matrimonio es cualquier cosa que nosotros podemos hacer. Entonces digamos, a ver, ¿te quieres casar conmigo? Y cruzamos los deditos, listo, estamos casados. O te quieres casar conmigo, entonces yo te arranco un cabello y tú me arrancas y ya. Eso es un rito que nosotros hicimos. O nos echamos agua o lanzamos unas copas o muchas cosas, muchos ritos, un masaje en un spa y ya por eso estamos casados. Pero no es así. Dios estableció un orden. Entonces, bueno, es importante esto porque no podemos dejar la definición ni la interpretación del matrimonio o sea, la interpretación de cada quien, a la libre interpretación de cada persona. Entonces, sí. Efesios 5 dice lo siguiente. Estos son unos apartes de Efesios 5. Entonces, vamos a mirar varios versículos rápidamente, nos quedan pocos minutos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Primero a Dios. Primero a Dios. Entonces, es muy importante partir de esto, ¿no? Porque si hay un diseño de Dios, ¿ya? Entre el hombre y la mujer, ¿no? Como individuos también y como matrimonios, ese diseño que Dios nos dio parte de que yo lo cumpla porque temo a Dios, porque amo a Dios, porque honro a Dios, ¿ya? Es muy importante este primer versículo. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, cualquier cosa, sea que comamos, todo sea para la gloria de Dios. Y cuanto más el matrimonio que refleja la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, si nosotros entendemos este primer versículo, lo tenemos bien claro, lo meditamos, lo masticamos, lo recordamos, el resto... Desde la soltería. Sí, desde la soltería. Vamos a funcionar bien como Dios dice, como Dios lo ha establecido, como hombre o como mujer. Entonces dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Ya? Entonces, cuando la mujer se somete a su marido en lo que es correcto, ¿no? Porque su marido no le va a mandar a hacer algo
que sea indebido y que vaya en contra de los principios de Dios, de los fundamentos del Señor, ¿no? O que ella empiece a hacer cosas dentro del hogar que no agradan al Señor. Ya con los hijos, con el esposo, no, tiene que haber un orden establecido por Dios. Entonces las mujeres se someten a sus propios maridos como al Señor. Y él dice el por qué, ¿no? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces lo que está diciendo aquí es que el hombre, el marido dentro del hogar, está representando a Cristo, está sí, siendo el representante de Cristo y debe cumplir el rol que Cristo cumple con la iglesia. Sí, exacto. Y como va a decir más adelante, ¿no? Entonces dice, el marido es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, ¿no? Cristo es salvador de la iglesia, ¿no? Entregó su vida, bueno. Entonces dice, así que, el verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿no? En todo. En todo. Entonces, cuando una mujer quiere ir en contra del principio, del orden de Dios y no se somete a su marido, es como una iglesia supuestamente llamada cristiana, pero que quiere vivir como le da la gana, sin la dirección de Cristo dentro del orden que Dios estableció también en la iglesia. Entonces, sería un desorden, un caos, una iglesia que no se someta a los fundamentos de Cristo, ¿no? Al orden, al diseño de Dios. Entonces, y vemos digamos que muchas llamadas iglesias tienen un caos y un desorden porque no se someten a Cristo, no tienen ese propio diseño del Señor ni se someten a Él, ¿no? Y bueno, hasta aquí las mujeres dirían, ay, no, eso no, entonces nos están hablando que nosotros tenemos que estar sujetas, no sé qué, y muchas de nosotras tenemos dificultades con eso, porque hemos tenido autoridad, figuras de autoridad a nuestro alrededor, donde no se cumplió esto, donde hubo muchísimo matriarcado, donde quien mandaba era la mamá decidía. Entonces, crecimos con esas figuras de autoridad y eso distorsionó este orden divino. Pero otra vez, las cosas para que puedan funcionar tienen que estar en un orden y Dios estableció este orden, pero también habla a los maridos y les dice. Sí, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces viene la posición, el diseño de Dios, ya, el rol del hombre dentro de matrimonio, dentro de la familia, dentro de ese diseño de Dios. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿cierto? ¿Cómo amó Cristo a su iglesia, ¿cierto? Cómo él decidió delante del Señor dar su vida, ¿ya? Sin, cuando, dice la Biblia, aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo tuvo una entrega total, ¿cierto? Hasta la muerte. Hasta la muerte, sin esperar nada a cambio, lo hizo voluntaria, decidió, ¿cierto? Amar, dar todo por su iglesia, formarla, instruirla, ¿no? Darle todos los fundamentos correctos, ¿no? Y dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero esta parte es muy linda, porque ¿sabes por qué Cristo hizo todo eso por la iglesia? Para presentársela a Él mismo. Es como cuando las madres, yo creo que eso lo hemos hecho las madres, sabemos que hay un día especial para nuestros hijos, entonces buscamos la mejor ropa, les vestimos las niñas, por ejemplo, le ponemos su vestidito, sus zapatos, sus medias, las peinamos, les ponemos los moños y todo lo que necesiten y luego la miramos, la vemos allí. Y si es su cumpleaños, por ejemplo, pero decoramos todo y todo es para ella y para que ella entre y nos las presentamos a nosotros mismos y decimos, lo hice bien, la vestí bien, la peiné bien, organicé todo bien. Y el poder verla
le trae a uno complacencia. Entonces, Jesús lo que hizo fue guardarla. Y así tiene que ser cuando del hombre hacia la mujer. Es decir, guardarla, cuidar de ella para poder presentársela a sí mismo y decir, mi esposa está cuidada, está protegida, es amada y me siento satisfecho por esto que puedo hacer por mi esposa. Sí, y está sana en su corazón. Por eso, bueno, en otra parte dice, trate a la mujer como un vaso frágil, con delicadeza. Normalmente nosotros como hombres somos menos emocionales, más rudos, más fuertes. Ya, entonces nosotros tenemos que aprender a amarla, ¿cierto? A ser delicados con ella, a ser amorosos, a dedicarle tiempo. Bueno, como parte de esta, de presentarla, ¿no? También delante del Señor, sana, bien atendida, bien cuidada, bien alimentada, bien vestida y también ser un ejemplo como esposo de la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Para santificarla, ¿no? Que ella esté bien preparada delante del Señor. Y eso justamente nos lleva a preguntarnos, ¿por qué será que Dios estableció en su palabra que el marido ame a la mujer? Y le dice a la mujer que la mujer esté sujeta, porque Dios nos conoce. Dios conoce que el deseo del corazón de la mujer va a ser a querer tomar una posición de autoridad y a decidir y a mandar tenemos esa tendencia natural. Y Dios está dándonos la recomendación, mira, esta va a ser tu tendencia natural, lo que le dijo a Eva, ¿no? Tu deseo va a ser querer imponer tu voluntad sobre tu marido, pero él se enseñoreará de ti a partir del pecado, ¿no? Pero es lo que nos está diciendo ahora. Sujetarse es rendirme y tener como, o sea, dar honra, es decir, tener en alta estima a mi esposo por encima de lo que yo pienso. Yo puedo pensar que es así, es más, yo puedo tener la razón, pero Dios, ¿qué está esperando en mí? Que yo pueda menguar y acompañar a mi esposo en ese proceso, ser la ayuda adecuada para él. Sí, y la sujeción tiene que ver más que todo con una actitud del corazón, con honra, ¿ya? Al marido, con respeto, no tomando el lugar que no le corresponde, que Dios no le ha dado. Entonces, pero esto podemos entenderlo cuando sabemos que viene del diseño de Dios, pero el hombre pecó, ¿cierto? Y esa maldad, esa tendencia, digamos, pasó a cada uno de nosotros y ha venido dañando el diseño, pero tenemos que volver a ese diseño original de Dios, ¿no? Entonces, hay un orden establecido por Dios. Y una cosa que sucede cuando ocurre este orden es que la mujer es amada por su marido. Fíjense, esta mujer que es amada no tiene problema en sujetarse a su marido. Entonces, ese marido que es honrado por su mujer no tiene problema en amarla, en manifestar amor para ella. El problema está cuando se rompe el ciclo y se quiebra ese orden establecido por Dios, donde la mujer exige que el marido la honre y hay un desorden, ¿no? Donde ella está tomando roles que no le corresponden y lo mismo el esposo. O abandonan, puede ser también, abandona el rol que le corresponde Sí, dentro del matrimonio. alguien decía que el feminismo ya empezó en el Génesis, ¿ya? Por ejemplo, la mujer queriendo, cuando Satanás llega a la mujer, ¿ya? Para tentarla, para decirle, entonces ella querer tener aquello, ¿ya? A lo cual eh, quería obtener sabiduría, que vas a ser como Dios y llega Satanás y la engaña y dice, sí, yo quiero eso, quiero tomar, sí, exacto, aquello, ¿ya? Y el hombre por allá, pues descuidado, no sé en dónde andaba, abandonando su rol, ¿no? Entonces, y así sigue trabajando, ¿no? El feminismo se ha metido en la iglesia a través del tiempo, ha afectado a la familia, en el hogar, la cosmovisión. Entonces tenemos que orar al Señor, disponernos, someternos a Él en el temor, darle gracias por ese diseño. La mujer y el hombre tienen que estar agradecidos, tenemos que estar agradecidos por el diseño que Dios nos dio a cada uno. Sin tampoco irnos al otro extremo, porque una cosa es el feminismo y es un extremo, y el otro extremo es el machismo.
donde el hombre tiene valor y la mujer cero, absolutamente cero, no cuenta para nada. Entonces, sino en un equilibrio del diseño perfecto establecido por Dios. Entonces, pensamos que cuando conocemos realmente qué es el matrimonio y cuál es el propósito del matrimonio, cuando tenemos ese entendimiento, no queda a la libre interpretación de lo que cada quien quiere creer o lo que cada quien diga, sino que estamos ceñidos por lo que Dios ha establecido y reconocemos que es un diseño divino, reconocemos que Dios es el autor y respetamos los derechos de autor. Bueno, gracias Giselle, Jorge. A ver, un comentario que nos están haciendo por acá, nos dicen, bueno, creo que el comentario lo está haciendo un hombre y dice, nosotros como hombres somos cabeza de hogar. Nos ufanamos de serlo, pero no entendemos las responsabilidades. Y de verdad, yo creo que eso es muy cierto porque somos especializados en recalcarle a la mujer que nosotros somos la cabeza de hogar. Pero ¿dónde quedan nuestras responsabilidades? ¿Dónde queda realmente esa ejecución que nosotros estamos dando de representar a esa mujer como nosotros la tenemos que representar como hombres? Y yo creo que es el punto ahí donde nosotros nos enfocamos en, digamos, en tergiversar lo que es esa idea de lo que es la creación, lo que es la mujer como tal. La mandamos al abismo. Ahora, eso de que mandarla al abismo ya representa que es dónde está la identidad de esa mujer que se dejó mandar al abismo. Eso ya es otra cosa, pero igual nosotros somos los responsables de estar sembrando esas bases, de estar creciendo con ellos realmente, porque nosotros pensamos que somos perfectos, pensamos que tenemos todo, que lo poseemos todo, pero no nos damos cuenta de los grandes errores que nosotros cometemos como seres humanos. No nos damos cuenta que cuando cometemos un error, automáticamente estamos arrastrando a esa persona, a esa coayuda que nosotros tenemos. No nos damos cuenta que realmente en ocasiones la mujer se dictamina como que sí es dependiente del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice pues que mandó a que le respetara y que el hombre es el totalmente responsable de esa sociedad que es la familia y que fuimos puestos realmente para amarla. Fuimos puestos para amarla y realmente a ella no se le dijo, hey, usted está puesta para que ame al hombre. Le dijo, está puesta para que lo respete completamente. Y yo creo que eso es algo que nosotros no hemos entendido, no hemos podido estar claros en esa idea y ahí es donde empezamos yo creo que a romper esa parte de ese diseño divino. Y ese diseño divino se ha roto tanto que ya no, digamos, hay muchas estadísticas de que ya personas ni se quieren casar. Ya las personas dicen, ¿sabe qué? Mira, vamos a probar. Si esto funciona, nos casamos. Y he escuchado mucho también que dicen, es que yo era tan feliz con esa persona con la que estaba viviendo, pero me casé y se me acabó el matrimonio. ¿Qué pasaría con eso, Jorge y Giselle? Sí, cuando nosotros no cumplimos el diseño de Dios, el llamado como individuo siempre se van a afectar muchas cosas dentro del hogar. Y si no lo tenemos claro, ¿no? De pronto ahorita no teníamos todo el tiempo para hablar, pero digamos el hombre, Cristo sustentaba y cuidaba a su iglesia, ¿no? Entonces el hombre tiene que sustentar, ¿ya? En el hogar, provee alimento físico, ¿ya? Provee vestido, provee techo, ¿ya? Dentro del hogar, una casa, provee todo, y en la parte espiritual, ¿no? También dentro del hogar él está pendiente de todo. Entonces, un hombre que diga que, digamos, ama a su esposa, ¿ya? Y la esposa tiene que estar llorándole para que le dé para la comida, para que le dé para el almuerzo. Hoy en día, digamos que el hombre ya tiene su cosmovisión y dice, no, yo tengo que casarme con una mujer que tenga algún empleo, que tenga algo para que ayude dentro del hogar. Esa no es nuestra cosmovisión, ¿ya? Entonces, hay un diseño de Dios y si no lo cumplimos, se distorsiona y se daña todo, ¿no? Sí, por eso creo que es muy importante que temas como este se aprendan desde la niñez, desde el rol del hombre, cuál es su función, para que cuando él llegue a la etapa del matrimonio, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cumple ese rol. Ahora, yo pienso que por qué una persona llega a un caso como el que nos decías, me casé y se acabó todo, éramos felices hasta que me casé. No lo creo tanto, pero sí sí pienso que la causa es el desconocimiento del propósito del matrimonio. ¿Para qué me voy a casar si no sé qué es el matrimonio? El matrimonio no es una moda,
El matrimonio, uno no se casa por tener una fiesta chévere y es que yo quiero partir una torta y es que yo quiero poner un vestido así y me quiero vestir así. Una cosa es la boda y otra cosa es el matrimonio. El matrimonio es la etapa que inicia en una boda, pero va hasta el último día de la vida de uno de los dos. Entonces, qué importante es conocer lo que es el matrimonio. Porque, digamos, la unión, ¿cómo es? La unión libre, unión libre. Y se le llama ese término, ¿no? Unión libre. Pero realmente ni es una unión completamente, ni están libres completamente. Entonces, cuando las personas no se acostumbran, la palabra no es acostumbra, cuando las personas no entienden la importancia de un compromiso, cualquiera que sea, es decir, digamos, yo inicio una carrera universitaria, la empiezo hoy y la termino hasta el último día, ¿sí? Entonces, cuando las personas no aprendemos la importancia de un compromiso y que el compromiso es desde que se inicia hasta que se termina, llega cualquier tipo de compromiso y lo abandona. El matrimonio es de perseverancia, es un compromiso de amor mutuo, de mutuo afecto, de perseverar, de que cuando el uno cae, dice la Biblia, el otro lo levanta, de que cuando el uno tiene frío, el otro lo calienta, porque dice mejor son dos que uno, e incluso dice que tienen mejor paga por su trabajo. Entonces, perseverar y aprender a ser responsables y asumir los compromisos. Todos los compromisos, incluso el matrimonio. Así es. Bueno, muchas gracias, Giselle, Jorge. Cerramos con un comentario de Ángel Zurita. Dice, muchas gracias, muy claro todo. Nada de extremos en el matrimonio. Hay un centro, verdad. La palabra lo explica muy bien. Y última palabra, podemos decir, esos hombres que se ufanan porque yo soy la cabeza de hogar, entonces más bien preocúpese por la responsabilidad que tienen por ser cabeza de hogar, que la vamos a ejercer como tiene que ser, porque con el caso de Adán y Eva, no llamaron a Eva a rendir cuentas, llamaron fue a Adán. Entonces, si nos vamos a decir yo soy la cabeza de hogar, digamos por qué somos la cabeza de hogar. Jorge, Giselle, muchas gracias. Ya vamos con el siguiente. Chao, chao. Chao, bendiciones a todos.